y a mí me hacía mucha ilusión tener una sección de flamenco. Hemos luchado no solo yo, sino otros compañeros. Estamos, como dice Margarita, buscando nuestro espacio, que no es fácil en una ciudad como Jerez, pero siempre encontramos talentos perdidos, y no perdidos, sino muy conocidos y muy queridos. Y mire por dónde, el año pasado celebramos aquí una semana con trabajos de alumnos del instituto, entre ellos el Seritium, y Manuel vino de espectador a ver a sus alumnos. Y inmediatamente tenemos una amiga común, muy querida por ambos, pero nunca nos habíamos encontrado. Hasta que inmediatamente que lo vi le dije, ¿tú no serás Manuel Bernal? Y me dice, sí, parecía que le iba a matar. Y le dije, pues yo soy María, la amiga de Trivi. Así que empezamos a hablar y de esa conversación salió otra más extensa, y de esa otra más extensa estamos aquí sentados esta tarde. Esa es la historia entre Manuel y yo, que quede clara. Yo voy a presentar quién es este señor que me acompaña, que para todos es muy conocido y muy querido, pero habrá seguro personas que no saben detalles de su biografía o quién es este señor y por qué está aquí. Este señor es natural de Los Palacios y de Villafranca, desde Sevilla, no es de Jerez, pero lleva la friolera cantidad de 21 años en Jerez, con lo que yo creo que ya lo podemos llamar jerezano, porque no solo por lo que lleva aquí, ha trabajado aquí, sigue trabajando y además nos deja una obra que no sé cuándo cierre el ojo si vamos a ser capaces de estudiarla entera. Es licenciado en periodismo, graduado social y profesor de lengua castellana y literatura en enseñanza secundaria del IES Seritium. Muchos de sus alumnos están aquí esta tarde. Me alegro muchísimo de que hayáis venido a verlo y que hayáis venido a la Ateneo de Jerez. Felicidades. Os cuento por detrás. Empezamos diciendo que Manuel es periodista. Bien, pues como periodista ha colaborado en las revistas Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, El Avanto y Campo de Ramante, que es la revista que edita la Fundación Caballero Bonal, si no me equivoco. En la prensa diaria también ha escrito en Diario 16, sigue escribiendo en Diario de Andalucía, en Diario de Jerez, en Información de Jerez y Diario de Sevilla. Atentos porque Manuel, a partir de ahora, esto es solo de periodismo, pero ahora es que trabaja todos los palos, todos los ejes de la escritura. Así que soy incapaz de repetir toda su obra porque creo que entonces la conferencia la haría yo. Y yo no soy aquí ninguna robona protagonista. Así que os digo que en Manuel también, os digo, vale pinceladas de su carrera. Recientemente también ha publicado la antología El Caballero de Argólida, Bonal para jóvenes y Mi amigo Juan Ramón, una selección poética para jóvenes de corazón. Nos daremos cuenta conforme os vaya contando que hay unos ejes en el corazón de Manuel que se repiten y se repiten. Su amor a Caballero Bonal, por ser más reciente, su amor y obviamente su estudio profundísimo de la generación del 27, su amor a Góngora y fundamentalmente a Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Él también no se ha conformado con escribir narrativa para adultos, no, también ha escrito para el público infantil y juvenil y ha publicado, así nació la generación del 27 y lo explica muy clarito, o Juanito, cómprame, entre otros. Os digo que es imposible nombrar todo lo que tiene. Ha escrito libros de relato y de narrativa, entre los cuales destacan Mártires de la Tiza, pobre mío, Felicidad, nombre de mujer, Los Articuentos en Cambio 16 y muchísimos más. También ha escrito poesía. Os digo que Manuel le da todos los palos y además que le da bien. En poesía ha publicado los poemarios Las canciones del paraíso, El exilio de las alas
y otros más. En poesía ha sido múltiples veces galardonado, ¿vale? Como ensayista también lo es bastante notable y tiene en su haber el nacimiento de la generación del 27, las novias de Bécquer, la falsa influencia de Góngora en la generación del 27, el compromiso de Juan Ramón Jiménez y las cartas del 27 para José Caballero Bonald, entre otros. Y bueno, la razón que nos trae esta tarde aquí es obviamente porque es un investigador fantástico de flamenco. Y ha publicado, ya viene publicando, esta es su tercera publicación. La primera que publicó fue El flamenco y la generación del 27 en 2018. Por supuesto, aunado amores, el flamenco y la generación del 27. En 2021 publicó Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco. La invención de la generación del 27 también. Y finalmente del libro que nos trae hoy, que nos va a hablar hoy, nos lo va a desmenuzar, que es muy interesante. Se llama Los orígenes del flamenco, Amanecer en Jerez de la Frontera y los puertos. Y yo ya he hablado demasiado y la palabra no es mía, es de Manuel. Gracias. Buenas tardes, agradeceros que hayáis sacado un poco de tiempo para estar por aquí, agradecerle al Ateneo la invitación y agradecerle a María la presentación tan cariñosa que me ha hecho. Espero no decepcionaros. El tema del que voy a hablar es a partir de este libro que se llama Los orígenes del flamenco. Tiene un subtítulo y creo que es muy importante el subtítulo porque prácticamente todo lo que vamos a hablar es eso. El subtítulo es Amanecer en Jerez de la Frontera y los puertos. Este libro nace del planteamiento de preguntarme de dónde viene o por qué el flamenco emerge aquí, por qué el flamenco empieza a fructificar aquí de la forma que lo hace y qué motivos son los que permiten que en Jerez de la Frontera se asienten determinados colectivos que van a hacer que el flamenco sea lo que es. Este trabajo tiene un problema importante y es que, aunque yo cito alguna documentación, pero el problema más importante que tiene es que pertenece a un tiempo en el que había poca documentación o no había prácticamente nada. Así que con casi todo lo que se trabaja son hipótesis basadas en algunos de los pocos documentos que uno se va encontrando cuando empieza a indagar. Entonces mi problema es justificar qué hizo que gentes afincadas en este espacio geográfico en el que vivimos, un espacio geográfico más o menos pequeño, que vamos a nombrar con un topónimo figurado que es el de los puertos, pero que todo el mundo más o menos sobreentiende como el espacio que está en torno de la bahía de Cádiz y cómo dentro de ese marco Jerez de la Frontera y sus contornos, cuando digo Jerez de la Frontera quiero decir que hay que permitirse subir un poco hacia arriba, hacia Trebujena, Lebrija, Sanlúcar, que son al fin y al cabo el mismo espacio. El Bajo Guadalquivir, que es también otra de las claves para entender el flamenco. En toda esta historia vamos a ver que hay un colectivo que son los gitanos que van a ser fundamentales para entenderlo, para entender cómo surge y cómo funciona.
Pero hay también otro colectivo, me parece que está demasiado fuerte. Está bien. Es que si no la persona de acá no te oye. Vale. Estaba intentando decir que hay un colectivo que todo el mundo reconoce como base para entender la evolución y el nacimiento del flamenco, que serían los gitanos, pero hay también un colectivo que son seguramente los grandes olvidados de toda esta historia, tan marginados como los gitanos, que son los negros y que son los esclavos, mayormente negros y orientales, que fueron muchos los que existieron en este territorio en el que estamos. Estamos hablando de personajes que apenas tienen nombre, si acaso de los negros prácticamente lo que queda en algunas familias perviven algunos rasgos morfológicos, algunos apodos y ciertas referencias gremiales o en cofradías. Sin embargo, muchas de las grandes fortunas de estos contornos no tienen su origen en el vino, ni en la agricultura, ni en las escasas industrias, sino tienen su origen en la esclavitud y en el negocio de la trata de personas. Nuestros puertos, los puertos de Cádiz, la bahía de Cádiz fue fundamental para dos negocios muy lucrativos, la piratería y la esclavitud, y que ambos están en el origen de muchas de las grandes fortunas y, aunque nos parezca paradójico, están también en el origen del flamenco. Y es casi en ese mismo espacio geográfico, un espacio de marginación y dolor, donde surgió esta forma de manifestación que ahora llamamos flamenco. Después, seguramente, subió tierra adentro hasta alcanzar otro enclave de dolor y marginación, como fue Triana en Sevilla, y se expandió por los cortijos de Ronda o Morón de la Frontera. Pero el comienzo solo pudo ser entre aquella gente sin clase, marginal, gente desheredada, indeseable, que vivía en guetos, perseguidos por la justicia y recluidos contra su voluntad en un lugar donde se unían al mismo tiempo el esplendor y el infortunio, lo mejor y lo peor del imperio. Las primeras manifestaciones del flamenco hubieron de ser así, ajenas a la burguesía incipiente, denotados por las clases pudientes, lejos de los comerciantes que veían llegar o partir a sus barcos llenos lo mismo de especias que de esclavos. A lo mejor no es lo que esperaban ni es la historia que se cuenta del flamenco, pero es un poco la que yo les voy a contar. No estamos hablando de un tiempo para hacer alardes, pero es evidente que lo es para reconocernos en lo que ahora somos y que no debería olvidarse. No se puede mirar este tiempo con los ojos del presente, porque eso no tendría sentido, pero tampoco tiene sentido olvidarlo. El flamenco, tal como lo conocemos hoy, es algo relativamente moderno. Aquello que surgió en nuestro pasado, entre los indeseables, seguramente fue otra cosa, pero fue sin duda fusión, una fusión surgida entre esos indeseables de entonces, moriscos, gitanos, judíos y esclavos fundamentalmente. Esclavos, la mayoría negros, pero también orientales. Sería quizás que unos se convirtieron o huyeron al destierro allá en el mar, que los otros dejaron de estar perseguidos, que algunos tuvieron la oportunidad de dejar de huir, que los más se diluyeron y se confundieron con los nacionales, si se puede mal decir así, y que los menos se ganaron la libertad. ¿Será que todo eso fue lo que dio lugar al flamenco? Fuere como fuere, de lo que no hay duda es que en ese momento excepcional y doloroso, que en este territorio singular, a un tiro de piedra del mar, con una tierra fértil como patrimonio, con unas estructuras sociales quizás muy rígidas, pero en los que van a confluir una variedad étnica o grupal muy importante. Habrá también en ese momento un auge económico inusitado determinado por el excedente de mano de obra y por los negocios de ultramar, incluido el comercio de esclavos, el negocio del vino iniciado por los mismos corsarios y piratas, la quiebra del olivar para dar paso al viñedo, el auge agridulce, muy agridulce, de la explotación vitivinícola y después de la industria del vino en el término de Jerez y sus contornos, y obviamente en ese topónimo figurado que son los puertos. Ese cóctel, esta situación excepcional, el interés en los oficios en los que eran diestros muchos gitanos, provocó la conversión en sedentarios de algunos de sus protagonistas,
a veces por voluntad propia, pero también por imperativo legal, como fue el caso de los gitanos. Y toda esta realidad provocaría que trascendiesen más allá del gueto inicial y que, pasado mucho tiempo, hasta siglos, el espacio primitivo de lo doméstico, de la fiesta en el gueto, de la diversión en el presidio, de la distracción en el tajo o en la gallanía, de la convivencia en el seno familiar. Mucho tiempo después, ya en el siglo XX, el flamenco dio un salto al vacío cuando unos intelectuales como Manuel de Falla, García Lorca, Eduard Neville, Ramón Gómez de la Serna sentaron las bases, seguramente equivocadas, de lo que después sería y es el flamenco moderno. Y ya para entonces el flamenco dejó de ser marginal y hasta perseguido, tal como lo había sido, incluso en esta ciudad en la que vivimos, en la que documentos de archivo, actas capitulares, noticias de prensa, cuentan el malestar que estas diversiones de maleantes y gente de mal vivir causaba entre la gente de bien de la ciudad, o por lo menos de la gente de bien, entre comillas. Pensad que las primeras veces que empieza a hablarse de flamenco después de siglos deambulando no será hasta el siglo XIX, en esa época de la que ahora se habla de preflamenco, y en la que ya empiezan a aparecer nombres de personas vinculadas a Jerez o los puertos, personas como tío Luis el de la Juliana, o de la Giliana, o la Geliana, que todos estos nombres podrían ser o el Fillo, o el Nitri, o el Planeta, o el Loco Mateo, o Rita la Cantaora, o María la Regalada, todos personajes de este espacio en el que vivimos, entre Jerez, San Fernando, Puerto Real, entre esos espacios estamos hablando, entre estos nombres que serán los primeros que suenan en los albores del preflamenco, aquella manifestación que llamó la atención de autores como Esteban Calderón, o los hermanos Becker o Augusto Ferrán. A ellos debemos las primeras noticias que se tienen sobre esta manera de expresarse que ha llegado hasta nosotros convertida en patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero ¿qué fue lo que hizo posible que los cantes y bailes de quienes estaban en el escalafón social más bajo se convirtieran en un acto artístico innegable y de comunicación llamado flamenco? Seguramente debió de ser así. Primero sería la expresión particular de cada grupo, bastante más tarde la amalgama, la mezcla, la eclosión de un modo de expresarse sin nombre, diverso, hasta dar cabida al del flamenco primitivo, como una forma de expresión integradora en una pirámide en la que en la base estarían los habitantes de la Baja Andalucía y en su cúspide los gitanos, andungueros o fandungueros asentados en los arrabales del Jerez antiguo y de los puertos, en las gitanerías que se habían ido formando fuera de la muralla. Pero antes de seguir, me gustaría remarcar esas dos palabras que he dicho antes, andungueros o fandungueros, gitanos, andungueros o fandungueros. No sé si fonéticamente se reconoce la palabra fandango. Quizás el fandango es la primera manifestación del flamenco, no necesariamente con la concepción que tenemos del fandango actual, pero posiblemente de esas expresiones, de ese modo de llamar a los gitanos que andaban de un sitio para otro, apareciera la palabra fandango. Posiblemente el fandango, como estaba diciendo, sea de los cantes más antiguos. Claro que quizás no se parezca a lo que ahora llamamos con ese nombre, y que se parezca más a cómo se decían las letras de los romances, en ese modo de decir del romance castellano, que es quizás de donde surge el flamenco. De ahí la coincidencia de muchas letras antiguas con fragmentos de aquellos. Algunas de ellas han llegado incluso hasta nosotros, y siempre por transmisión oral, hasta las actuales zambombas, como ocurre por ejemplo con el romance de Gerinello. Lo que muchas personas no se esperaban era justamente eso, esa raíz clásica del flamenco, ese corazón que llega a los juglares, a los hombres que iban de pueblo en pueblo, dando noticias y llevando la diversión que la época permitía. Y esos hombres y esas mujeres eran posiblemente gitanos. Tenemos que pensar que de aquellas personas, de aquellos grupos marginales, los gitanos han sido prácticamente los supervivientes. Y eso ha hecho que sean ellos los que mantengan viva la llama de esa terrible pero también
hermosa historia de marginación y dolor. Los gitanos fueron, pues, el grupo superviviente y además el colectivo capaz de aglutinar todo lo aprendido y de convertirlo en esencia. A lo mejor, posiblemente ellos no lo inventaron, ellos no lo crearon, pero sí han sido los que lo han llevado prácticamente por todo el mundo, primero por España y después allende el mar. Claro que no es ni era necesario ni imprescindible ser gitano para cantar flamenco, pero también es verdad que su versatilidad, que la capacidad de este pueblo para la expresión artística, su ancestral identidad nómada, abonarían el terreno para su expansión más allá de ellos mismos. Lo cierto es que, si no se sabe exactamente dónde y cuándo se produce ese momento de concepción del flamenco primitivo, de lo que sí hay menos duda es que fue en la profesionalización del cante hondo o gitano, que es como se llamaba entonces, donde estuvo el origen de todo lo que hoy es el flamenco. Cuando empezaron a existir profesionales del flamenco, empezó a consolidarse el flamenco, y que ese protagonismo, ese privilegio, ese atrevimiento de hacerse profesionales, quizás por desesperación y pobreza, se debe fundamentalmente a los hombres y mujeres de Jerez y los puertos, y que el salto definitivo se dio exactamente aquí y entre las personas que habitaban este territorio cuando hicieron que lo que era un divertimento se convirtiese en una profesión. Muchos hombres nunca lo tuvieron como una profesión y cantaron o bailaron en sus casas, y muchas mujeres más todavía, pues el mundo del cante y el baile no era el mejor sitio para alguien que quisiera una vida con honor, o eso era la realidad entonces. No podemos eludir esa realidad por la que muchos padres no permitían que sus hijas o sus hijos se unieran al mundo del canto y del baile. San Miguel, Santiago, San Mateo, San Pedro serían las parroquias que a partir del siglo XV darían nombre a las gitanerías donde se consolidó cuanto venimos diciendo. Quizás la pregunta es, ¿por qué en otros sitios en los que surgió también el flamenco se fue dividiendo al contrario de lo que pasó en Jerez de la Frontera? ¿Qué circunstancias dieron lugar a este hecho diferencial que marcó años luz entre esta ciudad y otros centros originarios del flamenco? ¿Qué permitió que mientras en casi todos los lugares era una forma de expresión marginal, en las calles de esta tierra, en los barrios de esta ciudad, en las casas de vecinos, en las casapuertas, en los zaguanes, en todos los rincones de la ciudad emergiera el flamenco como si fuera el principio de una inconcebible expansión que llegaría más allá de las fronteras nacionales? ¿Sería la pobreza el desamparo y la desesperanza? Podría parecer paradójico, pero podría ser seguramente esa la razón principal por la que el flamenco emergió de aquí. La necesidad de compartir espacios habitacionales pequeños o de subsistencias, cercanos a veces al hacinamiento, unida a una constante en el pueblo gitano de admiración y devoción por la familia, podrían ser dos de las causas. El flamenco ha nacido en ese entorno y ahí se ha mantenido vivo. Desde esos espacios vecinales ha cruzado la calle para dar de comer y para ayudar al sustento de muchos de estos núcleos familiares. Demasiadas veces el flamenco sigue siendo una cuestión de familias, incluso en ocasiones con una cerrazón inexplicable. No se puede negar que el flamenco ha sido muchas veces el resultado de un microcosmos de barrios singulares, hasta de guetos históricos: Santiago, San Miguel en Jerez, Santa María en Cádiz, Triana en Sevilla o el Pinte en Utrera, entre muchos más. Por otro lado, la dispersión familiar que se ha dado en otros centros primitivos de los flamencos o en otros asentamientos históricos gitanos no se ha dado en Jerez de la Frontera. Ese mantenimiento de la gitanería como espacio de convivencia y de intersección en el que compartir sinsabores y alegrías ha sido seguramente la razón fundamental para que el viejo cante gitano haya seguido vivo en estos enclaves y se haya además desarrollado con fuerza. Esa no dispersión no se dio, por ejemplo, en Triana, donde la presión urbanística echó fuera a las clases menos favorecidas, afectando de lleno a su corazón flamenco, que se ha mantenido solo parcialmente vivo. En Jerez,
Afortunadamente para el flamenco no pasó eso. En los espacios urbanos de prevalencia gitana se mantuvo vivo el deseo de permanecer. Pocas familias han querido abandonarlos. Las estructuras familiares se han mantenido casi intactas por siglos. El estereotipo de nómadas de los gitanos no se ha cumplido en estos barrios y todo eso ha determinado la impronta diferenciadora o el aire de Jerez o el flamenco según Jerez. Eso ha evitado alguna queja, como la que se oye en el legendario programa Rito y Geografía del Cante Flamenco que comandara José María Velázquez Rantelli en boca de Pío Borrico a propósito de la explosión flamenca jerezana. Él dice: entonces sí que éramos gitanos, ahora ya no lo somos. Entonces éramos todos uno y ya no lo somos, porque ya cada uno vivimos donde podemos y ya no presumimos de gitanos sino de señoritos. Pero entonces, gitanos todos y en las casapuertas, y hace un gesto como aludiendo a lo poco que había que comer, y uno salía bailando y otro cantando, y todo era gracia, y no había picamiento, o no había tanto picamiento como hay hoy. En estas palabras llenas de sabiduría gitana y flamenca están sin duda las claves de esa continuidad que decíamos: pobreza y familia, como razones íntimas de la subsistencia de los flamencos, del ángel, del duende, del aire y de cuanto conlleva Jerez como marca flamenca, donde primero fueron las seguidillas, hijas legítimas de las tonás, que se fueron multiplicando en variados estilos personales, y los aleos se hicieron cantes festeros hasta desembocar en la alegre y pícara bulería que ahora tanto caracteriza al flamenco por Jerez. Y otra clave es sin duda la necesidad de hacer del arte una profesión, una necesidad que la sitúan en los gitanos de Jerez las cantaoras, por ejemplo, Fernanda y Bernardo Utrera. Según su testimonio, nunca antes de los jerezanos tuvieron los artistas flamencos esa pretensión de una manera tan clara, una pretensión que es sin duda una de las claves del flamenco moderno y también de su valor y consideración actuales, además del principio de cuanto vendría después, tanto para su música como para su literatura. De todas formas, el investigador y abogado portuense Luis Suárez Ávila, que falleció hace unos cuantos de meses, afirma que eso no es del todo verdad, que desde siempre, casi desde su gestación, fue un medio de vida. El flamenco, según Luis Suárez Ávila, fue casi desde el principio un medio de vida. Un buen rastro literario de los cantos y danzas de los gitanos permite, a su entender, confirmar la adopción por esto y la integración paulatina de materiales muy diversos, pero todos ellos españoles, aunque con algún ingrediente negroide, deturpados o no, con los que se forja un fenómeno que termina por normalizarse, apremiando por la necesidad de ser expuesto al público y a diario. Esa normalización va requiriendo de cánones, repertorios, incorporaciones que acaban por multiplicar sus formas y fijar definitivas sus maneras para desembocar tanteando un espurio contexto de pureza y posiblemente algunas invenciones de la tradición. Luis Suárez Ávila, que me gustaría aprovechar el acto para hacerle un pequeño homenaje, es de la gente de este territorio que más ha abundado en las raíces más íntimas del flamenco. Y muchos de los conocimientos que tenemos sobre el flamenco se deben a su obstinación y a su trabajo con los gitanos del puerto de Santa María, donde él vivía. Intelectualmente, Jerez también tuvo una clave muy importante, cual fue en septiembre de 1958 de la primera cátedra de flamencología, a partir de una iniciativa de Juan de la Plata, Manuel Pérez Beltrán, Manuel Río Ruiz y Esteban Pino Romero. Esa cátedra de flamencología empezó a darle los matices que una forma de expresión sin literatura debía tener. La mayoría de los estudios, como hemos venido diciendo, sitúan el origen del flamenco en el seno de la intimidad de los braceros, de la gente sin tierra, de los heredados de la Baja Andalucía, en las gañanías, en los tajos, y escarbando un poco más, porque no se puede generalizar, en un escaso y un pequeño grupo de familias gitanas. Eso es muy importante. No todos los gitanos contribuyeron al nacimiento del flamenco.
fue solo un pequeño grupo de familias gitanas que van a heredar el espacio de convivencia que habían compartido antes los últimos moriscos y los judíos reinventados, gitanos y esclavos en el entorno de los puertos y la bahía de Cádiz. Sin embargo, la primera noticia que por analogía se tiene de algo que podría ser el antecedente de los flamencos se remonta hasta 1605, cuando el conde de Nottingham vino a España como legado especial del rey Jacobo III de Inglaterra y cuenta que entre Astorga y La Bañeza se encontraron al paso con unos gitanos, los cuales los distrajeron al embajador con danzas a la morisca usanza. La cita no tiene desperdicio, porque tiene lugar en el siglo XVII y cita que ya lo que le ofrecieron, los que le ofrecieron eran gitanos y lo que le estaban ofreciendo eran danzas moriscas. Pero no fueron todos los gitanos, se está de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo en que sería un reducido grupo de ellos procedentes del territorio que queda entre Cádiz, Ronda, Écija y Sevilla. En este marco es donde casi todos coinciden, sin nada que lo atestigue documentalmente, que debió surgir lo que hoy diríamos el flamenco primitivo o el preflamenco. El mismo Caballero Bonal lo refiere también de esta forma. Los gitanos, que se establecen en las campiñas de Cádiz y Sevilla a partir del siglo XVII, se asocian íntimamente y comparten sus afanes y miserias con los moriscos que habían logrado refugiarse por allí después de ser expulsados de España. Los mutuos intercambios de cosas culturales y costumbres propias y ajenas fueron el normal resultado de una convivencia que debió ser más íntima y persistente en esta comarca que en ningún otro rincón andaluz. Y más o menos en esto coinciden la mayoría de los autores que inicialmente se acercaron a este fenómeno. Desde Antonio Machado Álvarez, conocido popularmente como... que me ha dejado pasar a casa para el portero. Yo estoy viendo el lava y cerrojo. No, es que me han dicho que son ustedes los catedráticos de flamenco, ¿no? Son catedráticos que están ahí arreglando el mundo del flamenco o están intentando montar otro congreso como el de Granada. O a ver si también hacen algo por buscar un sitio para la ciudad del flamenco, que llevamos años intentándolo. Con este nuevo alcalde que ha llegado, ¿verdad? Sí, no me van a comprar nada, ¿no? No tienen ustedes que la categoría, ¿verdad? Bueno, señor, disculpe usted que estamos ahí hablando del flamenco, ¿verdad? Qué buen el sitio, sobre todo el sitio que han elegido, ¿eh? Un sitio maravilloso para intervenir y para hablar, ¿verdad? Estas juderías, estos sitios me encantan a mí porque estos son las auténticas juderías de Jerez. Aquí venía yo con el Antonio Gallardo el padre, ahí al lado, a la calle Irún, pasando los 4 vanes, ¿no? Ahí venía yo y me ponía con Antonio Gallardo con el fuego, con la resina de la madera cuando se hacía la guitarra. De esa resina que sale, ¿verdad?, para hacer la guitarra, y yo la afinaba con el padre, que pan descanse. Bueno, la calle Guilura, toda esta zona de la judería, porque estaban los judíos, ¿se acuerdan ustedes? Están ustedes sentados en una casa palacio de la judería de Jerez. Lo echaron a los pobres para cuando vinieron los musulmanes, pero llegado después Alfonso X, cuando reconquistó la ciudad para Jerez y consiguió traerse a los judíos del Algarve, de Portugal, conocen el Algarve, ¿verdad? Bueno, ustedes son de categoría, no van a tener los tres del Algarve, y de allí de la zona de Béjar, en Salamanca. Bueno, se trajeron los judíos, repoblaron la zona y después vendieron todas estas casas palacios a los que llegaron. Bueno, los judíos tenían una capacidad para el negocio tremenda y vendieron las casas esto a los grandes vinateros que llegaron de allí de Europa, ¿eh? Todos los que venían de Escocia, de Inglaterra a comprar vino. Y los pobres judíos y los gitanos nos fuimos para la zona de la Albarizuela, para San Pedro, que allí fue el matadero, allí pusieron el matadero, enfrente de los desamparados está la calle Matadero, que es donde trabajaba mi padre, y me metió a mí allí. Porque claro, se llevaron las bestias de la Plaza Arenal, porque hacíamos, bueno, daban un alojamiento, se notaba de que se tenían que llevar las bestias, y se llevaron el matadero a la calle Matadero. Después se la llevaron a la Asunción, y en la Asunción crearon allí una serie de barriadas. No conocen el valle ese que está más seco que la Mojama.
el Valle Sequillo, ¿no? Pues allí en la estancia Barrera tuve yo mi fragua, la fragua que me la quitaron. Me llegó el alcalde el de la rotonda, me llegó y me pagó 1 millón de pesetas por expropiármela. No tuve yo la buena suerte que tuvo mi primo Camarón. En San Fernando el Camarón ahora es un centro de interpretación cultural de arte standy. A mí me quitaron por 1 millón de pesetas. ¿Para qué quería yo tanto carnet? Es decir, me habían quitado y la tierra y los yunques y la herradura que yo tenía y el sudor de mí. Pero bueno, los gitanos hemos estado viviendo de aquí para allá, nos hemos dado como todos, ¿verdad? Y todos ustedes y yo hemos tenido quizás un tatarabuelo berebé, o un bisabuelo esclavo, poeta judío, seguro, porque nos hemos mezclado todos y eso somos todos, los gitanos, los nómadas, y no sabemos ni escribir. Yo tengo las dos, la sube la recta, pero no sé, hago la firma y no tengo más que eso, y nos han tratado bien. Pero hemos tenido que estar siempre ahí buscándonos la vida, comprando y vendiendo ganado, haciendo, yunque, fundiendo metal para ganarnos la vida. Hay alcaldes que, regular, unos mejores, otros peores, otros regalan locales para las peñas, pero antes era la gitanería. Las gitanerías buenas que han habido en toda Andalucía, ¿verdad? Desde Ronda, Trujana hasta Jerez. Las 3 gitanerías buenas que hay aquí en Jerez, la de San Miguel, la de San Pedro y la de Santiago, ¿verdad? Eso sí que son gitanerías y buenas, porque el flamenco, ustedes la llamarán como ustedes quieran. Seremos gitanos, seremos flamencos, seremos payos, seremos entreverados, pero el buen flamenco no es el flamenco, se pida y se compra por una copita de vino, una copita de ponce, tú me cantas una canción. Ese no es el flamenco, es lo que hace cantante. El flamenco bueno es el que es vivido y sentido, el que vivimos y el que sentimos. Ese es el buen flamenco, ¿verdad? ¿O no estáis de acuerdo? Ese es el flamenco bueno, el vivido y el sentido, esa seguidilla, esa callija de la tonada, esa bulería cuando estamos todos contentos, esa carcelera cuando un hombre está metido en la cárcel y tiene que demostrar el corazón como llora sin lágrimas. Pues esos somos los gitanos, ¿verdad? Pues ya yo les voy a dejar porque ya está bien, me voy a ir siguiendo, ya que veo que aquí no vendo nada, me voy a ir siguiendo la noche porque estoy buscando lo que estamos siguiendo, estamos a 2 velas. El jefe Marciano tuvo que, hace unos años, a Manuel Torres le tuvo que pagar el cierro, el pobre. Sí, y a Juanito Mojama ahí en los desamparados le tuvieron que poner una placa porque nadie se acordaba de él. Pues así voy yo. El tío Vane, nadie se va a acordar de mí seguramente, pero seguro que os digo una cosa. El otro día me contaba uno que en el congreso que ustedes sabrán, ¿no? Hubo un congreso en Granada, ¿no? Ese que yo les he dicho, el año, yo tenía 2 o 3 añitos, el año 22, 23, un congreso en Granada, y allí estaba Manuel Torres, harto de brillantina, de chaquetas, de corbatas, y escuchó a un tal Manolito Caracol, y el Manolito Caracol volvió loco. Y cogió el Manuel Torres, se fue corriendo, se fue, y dejó el congreso y se fue al mirador de San Nicolás, como Dios marca. Que eso es el mejor mirador que hay en Granada, el de San Nicolás, y estuvo toda la noche cantando mirando la lámpara. Por eso voy a hacer yo esta noche. Me voy a ir ahí a buscar mi fragua, a ver dónde está, que me la han perdido, me voy a ir por la estancia Barrera, o por la Parque del Chicle, o por la nave del aceite. Y ahí van a venir todos mis ancestros para recordarlo. Seguro que como ustedes salgan luego, encontrarán esos sonidos, esa guitarra, esos sonidos negros de gente que han estado aquí. Y el Tinte, el tío Borrico, y Anica la Triñata, el tío José de Paula, todo eso. Y de eso nadie se acuerda. A ver si alguna vez se acuerda de mí. Pero yo les voy a dejar, porque yo soy muy humilde, y voy a dejar una tonada para terminar, ¿vale? Yo no soy aquel que era, ni el que tenía que ser. Soy un mueble, lleno los cajones de tristeza, arrumbaditos en la pared. Esa tonada, cantando siempre que puedo para mis amigos. Con Dios y buenas noches, que sigan ustedes arreglando esto. Yo ya no lo veré, pero a ver si conseguimos una ciudad flamenco para el siglo XXI. Ahora. Nada, agradecerle al tío Juan o a Nicolás Montoya que haya hecho esta interpretación de lo que podría ser el gitano
que trabajaba al servicio de la burguesía de Jerez o de la industria de Jerez, porque esa fue quizás una de las claves. Los gitanos fueron bien acogidos aquí porque eran diestros en profesiones que venían bien a los negocios y a las industrias emergentes en Jerez. Eso hace que se conviertan en gente válida, en personas válidas, y que a partir de eso pues inicia un proceso que afortunadamente ha seguido evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando entró Tío Juan o cuando entró Nicolás, estábamos hablando que incluso Antonio Machado Álvarez, de Mófilo, ya en el siglo XIX, o que Ricardo Molina, decían que el flamenco había nacido entre las clases menos favorecidas, que el flamenco no tiene un marco señorial, sino que nació en los arrabales, en las gitanerías que citaba Tío Juan, que es donde se erige como un elemento creador desde al menos 1438, que es la primera fecha en que está constatado que había gitanos en Jerez, o que había gitanos asentados en Jerez. Y de ese tiempo, justamente de 1464, pleno siglo XV, todavía no conocíamos América. Un 14 de septiembre de 1464 se tiene constancia por las actas capitulares del Cabildo de Jerez, que los arrabales jerezanos, entiéndanse los actuales barrios de Santiago y San Miguel, en ese tiempo todavía las parroquias estaban prácticamente por construir o se estaban empezando a construir, o en una gitanería más pequeña que ya desapareció, que es la de San Pedro, que en esos espacios los esclavos fandangueros o juerguistas celebraban fiestas en las que con gran escándalo, unidos esclavos, blancos y negros, usando panderos y tambores y palos como instrumentos, celebraban bailes y festejos populares. Eran tan escandalosas estas celebraciones que las autoridades les prohibieron la posibilidad de reunirse ni en casas, ni en plazas, ni en otros lugares en número superior a 10 esclavos. E igualmente quedó prohibido la posibilidad de acoger en las casas particulares, eso fue una pragmática real, a más de 10 de estos esclavos o a más de 10 de estos gitanos. En este tiempo que decimos, la convivencia de gitanos y esclavos es innegable, no ya por este documento, sino porque hay más evidencias, pues ni los unos ni los otros tienen carta de ciudadanía, que para el caso de los gitanos no les va a llegar hasta 1759 por concesión de Carlos III, y casi 2 siglos antes de que esto tenga lugar, un acta capitular del Ayuntamiento de Jerez de 1516 y un pregón de 1519 hacen visible que en esos años los esclavos moriscos seguían divirtiéndose, bailando en ceremonias que estaban prohibidas por las sucesivas pragmáticas reales. Se cuentan tales documentos también, dándose por cierto que estos eventos, además del fin de la diversión, eran aprovechados por los moriscos y los otros esclavos para acordar o compartir dónde era posible robar o llevar a cabo algún acto de pillaje. Y ya en el siglo XVI hay constancia que era habitual y costumbre entre estos jerezanos el ir de taberna en taberna bebiendo y cantando, montando de paso más de una gresca, un hábito que según las noticias de prensa se mantuvo hasta no hace mucho, aunque limitándose a los domingos y festivos. De mediados del siglo XVI nos van a llegar también noticias en las que aparecen los primeros negros libertos. A veces eran liberados en testamentos al morir sus amos, y otras por la imposibilidad de mantenerlos y alimentarlos. Los libertos era habitual que se quedasen en los arrabales extramuros de la ciudad, por lo general por su propia iniciativa o por las leyes establecidas a partir de 1522, dedicándose fundamentalmente a la prostitución y al pillaje, la mayor de las veces, pero propiciando de nuevo ese espacio de convivencia que hemos ido citando. Hay incluso documentación de 1541 que atestigua que los gitanos de Jerez se solían juntar con esclavos y libertos, y que cuando en 1643 se hizo una leva de gitanos, cuando se mandó apresarlos para mandarlos a las galeras reales,
En el procedimiento se mezclaron indiscriminadamente gitanos, esclavos y berberiscos, y que de esos tratos íntimos y menos íntimos, como dijera José Manuel Caballero Bonal, debió de surgir, sin serlo aún, el germen más primitivo del flamenco. Es cierto que en estos escritos el motivo de las quejas y las exigencias de regulación para evitarlas solo tienen que ver con bailes y danzas, pero es de suponer que al mismo tiempo que estos se ejecutarían canciones y cantes, ya de los nombrados andaluces o no, que podrían estar en el génesis de todo lo que venimos diciendo. Ahora damos un salto grande hasta el siglo XVII. Entre 1610 y 1636 la convivencia de negros, mulatos, gitanos y moriscos encubiertos, que son los que se han hecho con una nueva identidad y que no fueron expulsados, parece ser que es toda una realidad en Jerez, Cádiz y Triana. En ese periodo que citamos se ha culminado la definitiva expulsión de los moriscos o prácticamente de la mayoría de los moriscos de la península decretada por Felipe III. La medida había supuesto un gran problema económico a los que no fue ajena la corte, y este motivo fue seguramente la razón para que no se llevase a cabo otra petición repetidamente formulada por determinados poderes fácticos de expulsar también e igualmente a los gitanos. Así que todo quedaría en lo dispuesto por una nueva disposición de junio de 1619, en la que se les obligaba a los gitanos bien a abandonar nuestros reinos y a que no volviesen a ellos so pena de muerte, y que los que quisieran quedarse fueran avecindándose en ciudades, villas y lugares de estos nuestros reinos de 1000 habitantes arriba, y que no pudieran usar el traje, ni el nombre, ni la lengua de los gitanos, sino pues no lo son de nación, y que quede perpetuamente este nombre y ese uso confundido y olvidado. En este ambiente de negación de los gitanos se ha situado seguramente por algunos autores la aparición, entre ellos yo, la aparición de la palabra flamenco, para evitar el vocablo prohibido. Hago esta advertencia porque sobre el sentido, el origen de la palabra flamenco hay muchas interpretaciones, 10 o 12. Yo me quedo con esta porque me parece la más viable y la más documentada. Y es que ante la imposibilidad de utilizar el nombre de flamenco, de gitano, perdón, en su día a día, empezaron a utilizar la expresión flamenco, y la empezaron a utilizar aquellos que volvían de los tercios de Flandes. Fueron muchos gitanos los que participaron en las campañas de Flandes. En ese mismo tiempo, muchos soldados que han servido en Flandes vuelven. Y en este tiempo numerosos estilos de cantes y bailes venidos de África o América se han ido colando en las fiestas de los gitanos sedentarizados, y todos aquellos que habían hallado algo de progreso habían agostionado sus costumbres, y todos los gitanos que habían encontrado algo de progreso empezaron a negar que eran gitanos, y la mayoría de los gitanos que volvían de Flandes con cierto prestigio militar también empezaban a querer desprenderse de esa etiqueta que era perniciosa y perjudicial para ellos y para sus familias. Y al mismo tiempo, estos hombres aprendieron a cantar coplas antiguas en la lengua y los modos del país, y a ganarse la vida interpretando en fiestas y celebraciones muchos de esos bailes y cantes. A lo mejor se han dado cuenta, cuando Nicolás ha interpretado una toná, que lo que ha hecho ha sido recitar una letra. Ese parece ser que es el principio del cante. El cante empieza recitándose letras antiguas. Como la transmisión es oral, pues lo que se transmite oralmente son fragmentos, no son romances enteros, sino fragmentos de esos romances castellanos que nombramos al principio. Sobre 1860, el flamenco ya ha tomado posesión de los cafés cantantes, en los que ya no es expresión de dolor, sino que se ha convertido en espectáculo. Esa fue una de las grandes críticas que se le hizo a Silverio Franconetti cuando intenta llevar el flamenco a un café cantante, porque se entendía por parte de muchos flamencos que no sería bien entendido que algo que era expresión de dolor, mucho tendría que cambiar para que fuera espectáculo y expresión de alegría. Y se cuestiona mucho su iniciativa, pero su iniciativa iba en aras también de
de la profesionalización y del asentamiento y de la normalización del flamenco, por lo menos en el sentido que hoy lo conocemos. Y es ahí, en esta idea de Silverio Franconetti, donde se debe establecerse el inicio del flamenco moderno. Antes la imagen era otra. Así es la memoria que se tiene, por ejemplo, del Fillo, que era de San Fernando, un cantador transhumante que pasó parte de su vida de pueblo en pueblo, de venta en venta, de cortijo en cortijo, confraternizando con los jornaleros e incluso en ocasiones con los señores, durmiendo en las eras con los trabajadores, compartiendo su pan y su vino, a cambio de alegrarles con sus coplas. Coplas casi siempre a palo seco, la mayoría de las veces a palo seco. El cantador cantaba por la comida, otras veces en las ventas, que eran encrucijadas semiurbanas, semirurales, de señoritos trasnochadores, de gente de paso, de viajeros, de arrieros, de contrabandistas, entre los jornaleros de los cortijos próximos, entre mujeres de mala nota y toda la picaresca andaluza de aquel tiempo. Las convidadas eran de alguna manera el modo de pagarles a muchos de estos hombres. Por eso fue tan importante la profesionalización, por eso fue tan importante la marcha a Sevilla o a Madrid, porque dejaron atrás esta forma tan vil de vivir, que no tenía necesariamente nada de positivo, aunque románticamente parezca algo ideal. Y es precisamente en ese momento en el que, cuando se da el salto a lo profesional, en el que van a ser muchos los artistas de Jerez, de Cádiz y los puertos, los que dan el salto. Y ahí se da una disyuntiva. Los que quieren ser artistas, como hemos dicho muchos de Jerez, casi todos los que cita Antonio Machado Álvarez proceden de Jerez, o Cádiz, como diría Fernanda de Utrera, fueron los primeros. Los de Jerez fueron los primeros, decía Fernanda. Y lo dice claramente y sabiendo y con conocimiento de causa, aunque como ya hemos dicho, Antonio Machado Álvarez, en la recopilación de coplas que hace, casi todo lo que cuenta, o casi todos los datos que ofrece, tienen que ver con cantadores de esta zona. Es verdad que hay otros hombres que no quieren cantar en escenarios, sencillamente porque temen que la masa no sepa apreciar en todos sus valores el cante grande, tal como contaba, por ejemplo, Juan de la Plata sobre muchos cantadores de Jerez. Esto cuenta también como una anécdota con uno de los grandes cantadores no ya del preflamenco, sino ya del flamenco, que es Manuel Torres. Manuel Torres está empezando a cantar por aquí y por Cádiz, y hay un determinado momento que se va a cantar a Sevilla. Canta en Sevilla. Manuel Torres es una de las grandes referencias del flamenco más clásico. Empieza a cantar en Sevilla y al día siguiente se vuelve a Jerez. El padre le pregunta: Manuel, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has vuelto de Sevilla? ¿No ha gustado tu cante? Y va Manuel y dice: papá, es que allí hay demasiadas luces. Es para que entendáis el modo de concebir la vida que tenían estos cantadores. Después Manuel volvería a Sevilla, donde pasado un tiempo murió, casi como todos los cantadores de este tiempo, prácticamente en la miseria. Hasta el punto de que fue Pepe Marchena, que era uno de los cantadores denostados en aquel tiempo porque se decía que no era de los grandes o de los buenos cantadores, aunque ahora no se tenga con esa maldad, pero quien tuviera que pagarle el entierro, porque él no tenía dónde caerse muerto. Aunque la historia lo ha reconocido como uno de los grandes maestros del flamenco, uno de los fundadores del flamenco moderno. Moderno para entonces, antiguo para ahora, ¿no? El largo camino del flamenco, y ya voy a ir terminando porque no quiero, ya llevamos casi una hora hablando y estaréis un poco hasta las narices. El largo camino del flamenco tiene un componente, como hemos dicho, de marginación y dolor en todo su tiempo, un vínculo innegable con la intimidad y con las penas.
faenas en el campo, en el pueblo, con las reclusiones en barrios o ciudades, con persecuciones, con estancias en presidios y cárceles que fueron salpicando el inicio, lo que se ha llamado el preflamenco hasta el flamenco primitivo. Es en este espacio en el que colectivos marginales, esclavos o libertos, van a establecer ligaduras y relaciones de las que van a surgir las maneras de comunicación de las que debió surgir lo que hoy conocemos como flamenco. No hay, como hemos dicho, demasiadas noticias de esos primeros balbuceos, y menos documentales. Básicamente hay poco más que algunos legajos relativos al siglo XVI, en los que se deja constancia indirecta de los cantes y bailes de los esclavos moriscos de Jerez, tal como recoge, por ejemplo, Tomás Borrás. La otra referencia inevitable son los romances, transmitidos oralmente en los que algunos investigadores fijan el inicio de las letras del cante, después de establecerse relaciones de parecido entre los primeros y las segundas. La transmisión oral, el recurso de la memoria, justificaría la fragmentación que suponen muchas coplas de aquellos romances que decimos. No se puede olvidar las coincidencias en algunas de estas letras que recogieron, por ejemplo, Antonio Machado y Álvarez, ni los importantes descubrimientos que hizo Luis Suárez Ávila, ni la profesora María. Fundamentalmente a partir de testimonios orales recogidos entre los gitanos del puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Jerez. En el caso de ambos investigadores, con casi 2 siglos de distancia, la presencia de jerezanos o de gente que vive en los puertos es muy constatable y una evidencia reconocida por ambos. Pero estos antecedentes que venimos refiriendo, el preflamenco, el flamenco primitivo y el flamenco después, van a permanecer como una respuesta a la adversidad, al dolor, a la marginación, sentimientos y necesidades que van a subsistir incluso en los primeros grandes cantadores, muchos de los cuales van a tener vidas marcadas por la pobreza, la tragedia y la falta de fortuna. Estas circunstancias citadas hacen visible a todos los niveles y en el relato periodístico que se da en ciudades en las que esta manifestación tendría niveles de aceptación importantes. Durante mucho tiempo, incluso disfrutándolo en fiestas y reuniones, las clases pudientes y acomodadas siguieron rechazando no solo a sus intérpretes, sino también a sus intervenciones públicas. Hay que recordar, por ejemplo, la crónica que hace en 1865 el diario jerezano El Guadalete, a partir de una actuación en la ciudad de Jerez de Silverio Franconetti, que, como hemos dicho, era el gran precursor del flamenco moderno, el que lo lleva al café cantante. Cuando Silverio canta aquí, los periódicos de la ciudad, en este caso El Guadalete, dicen: Silverio, el cantaor, porque Dios no ha permitido que pueda llamarse cantor el que gargajea notas indefinibles en esta monótona cadencia que es preciosa y llena de sentimientos cuando se jala de una garganta dulce y armónica. Pero es lo cierto que Silverio ha llenado el teatro 1, 2 y 3 veces, y 3 noches han estado de luto las musas y el arte dramático. Y en 1880 el periódico Hasta Regia, por ejemplo, dice: tal como viene siendo habitual en el siglo XIX, mantienen la misma tónica. El elemento flamenco, dice literalmente el periódico, torna a invadir el teatro de Aguilar. Ya Frascola, Busarapa, Moneo, El Loco y otros desdichados artistas se han colado de rondón en el sitio que santificó con su nombre el gran poeta. La danza obscena y las payasadas de los gitanos van a sustituir a los versos de Zorrilla. Sobran más comentarios para ser conscientes de cuál era la realidad incluso en esta ciudad en la que se supone que el flamenco estaba triunfando. Y así sigue, y lo mismo se cuenta en 1922. Y lo mismo le pasa hasta a Federico García Lorca en la primera conferencia que escribe. Tiene una visión nefasta de lo que era el flamenco. Y empieza ya a tener esa visión nefasta porque ya estamos a principios del siglo XX, y la ópera flamenca, que para los flamencos supuso el agaccionamiento del cante, la pérdida de identidad, estaba de moda y estaba llenando plazas de toros y estaba llenando teatros,
y ese agachonamiento pues se le echa un poco a cuestas de don Antonio Chacón, que fue quizás el personaje que va a dar vida al flamenco ya en el sentido que hoy lo conocemos. En ese mismo tiempo el café cantante está empezando a coger fuerza, pero la visión que se tiene del mismo vuelve a ser siempre nefasta. Decía José Luis Ortiz Nuevo, uno de los precursores en el estudio del flamenco, que contaba el escalón definitivo del flamenco arte se convierte en mercancía vendible. El público son meros aficionados. Hay escuelas cantadoras y las huelgas también alcanzan un gran apogeo. Todo está reservado para señoritos rumbosos, para mangones, para artistas serviles por los recuerdos del hambre, en golfos de vino. El vino ya va impuesto en la interpretación. El aguardiente sustituye al Jerez de los ingleses, y la madrugada y la geografía andaluza ensanchándose por el mundo. De todas maneras, Andalucía entera, Levante, Valdepeñas y así hasta Madrid, donde los flamencos empiezan a ir cogiendo fuerza en un ambiente donde la juerga, de nuevo los señoritos, de nuevo los artistas y de nuevo las frutas. Ese era el ambiente en el que había de subsistir el flamenco. Y en ese ambiente, Antonio Chacón, o don Antonio Chacón, como alguien lo ha llamado, y al que se le achaca que queriéndolo o no, contribuyó con su trayectoria tanto al éxito del flamenco como al agachonamiento del cante, al andaluzamiento del rasgo gitano, al arrumbamiento de las tonajes de la sigrilla y a la estilización de los cantes que estarían en el origen del flamenco, contribuyendo con su tremenda profesionalidad a la decadencia de los cantes originales y al multitudinario aplauso para los cantes levantinos y para las decadentes malagueñas, hasta ser citado por algunos como la fuente genial del mal flamenco. Esta definición es muy significativa, la fuente genial del mal flamenco, hablando de don Antonio Chacón, que hemos dicho fue uno de los constructores o de los definidores del flamenco moderno. Posiblemente a vista de años esa definición es totalmente injustificada, pero en su momento pues era un modo de fijar la frontera entre lo que hacía Antonio Chacón y lo que podía hacer Manuel Torre, que estaría en el otro extremo, Manuel Torre o el niño de Jerez. La clave está que en 1881 Antonio Chacón dio el salto al futuro y lo dio andando por las sierras de Cádiz, por Altos de la Frontera, por Villaluenga, por Grazalema, por Algodonales, por Villamartín, y de Villamartín a Utrera, y de Utrera a Sevilla, y de Sevilla a Madrid, y ahí fue llevando el flamenco a lomos de sí mismo, otras veces a lomos de una mula, a lomos de un burro, igual que hiciera Manuel Torre. Antonio dio forma a un modo de entender el flamenco. Manuel Torre, el niño de Jerez, dio forma a otro modo de entender el flamenco. Pero como ya llevamos casi un poco más de una hora, pues vamos a cortar aquí, por si ustedes quieren preguntar algo, comentar algo.